Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Muchas gracias, Mauricio. Quiero agradecer a León Darío y a Andrés la amistad, la invitación a participar de Red Lano. Creo que en el día de hoy vimos los frutos de los diferentes eventos que se han tenido a través de los años y al mismo tiempo agradecerles la organización de este evento. Hacia los años 1980 se comenzó a ver que había una incidencia en un tumor primario del sistema nervioso que era poco frecuente, que usualmente solo se veía en pacientes que estaban inmunocomprometidos y usualmente inmunocomprometidos por quimioterapia relacionada a un trasplante. Era tanta la incidencia que se pensó en un momento, hacia 1997 se publicó este artículo en el cual se pronosticaba que los linfomas del sistema nervioso iban a ser posiblemente los tumores más frecuentes del sistema nervioso. Sin embargo, como muchas de las predicciones para el año 2000, esta predicción no se cumplió y por el contrario, se vio que había un pico aquí y que realmente la incidencia comenzó a disminuir. Lógicamente, la incidencia estaba relacionada a un aumento en la incidencia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia, pero aún cuando se comenzó a tratar o los pacientes con terapia antirretroviral, comenzó a disminuir la incidencia de linfomas en esta población de pacientes, se encontró que a pesar de esto continuaba siendo mucho más alta la incidencia de linfomas primarios del sistema nervioso central antes de 1980. Aún más, se encontró que en los pacientes inmunocompetentes continuaba un ascenso, aunque menor, progresivo, especialmente en los pacientes por encima de la edad de 65 años. Por lo tanto, ha continuado este ascenso y en el día de hoy me voy a referir específicamente a los pacientes inmunocompetentes. La diferencia mayor en esta población es la infección por el virus de Epstein-Barr y específicamente en el caso del paciente inmunosuprimido por SIDA, con la terapia antirretroviral de nuevo ha disminuido la incidencia de estos tumores, pero en el paciente inmunocompetente han continuado en ascenso. Uno de los problemas es que a pesar de que se trata de una enfermedad relativamente rara, el problema es que no hay estudios aleatorizados, no hay estudios controlados, y la mayoría de la experiencia está basada en estudios de fase 2, estudios retrospectivos y en opiniones expertas por consenso. Sin embargo, sabemos que cuando hay situaciones equívocas, cuando no hay una forma de tratamiento específica, todos hacemos lo que creemos que es lo mejor. Para los cirujanos es hacer cirugía, para los oncólogos radioterapeutas es dar radioterapia y para los oncólogos médicos es dar quimioterapia. Sin embargo, en el manejo de los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central, es realmente donde se encuentra que el manejo interdisciplinario realmente puede mejorar el desenlace de estos pacientes. Por lo tanto, en el día de hoy voy a hablar de 3 aspectos específicos que tienen que ver con neurocirugía, con radioterapia y con oncología médica con respecto a controversias y cómo van estas controversias. Empecemos por el aspecto de neurocirugía y voy a hablar específicamente de 3 aspectos. El primer aspecto, voy a presentar primero una paciente que voy a mostrar a lo largo de la charla para ejemplificar las controversias en estos casos. Esta es una mujer que inicialmente se diagnosticó en el año 2009, en esa época tenía 59 años y se presentó con disminución de la sensibilidad en las extremidades izquierdas. Se hizo esta resonancia que demuestra la lesión aquí en la región parietal del lado derecho y la primera pregunta, quiero si pueden mostrar la mano, ¿quiénes empezarían esteroides para esta paciente? Okay. La segunda,
¿quiénes harían una biopsia? ¿Quiénes harían una resección? Y finalmente, si se diagnostica como un linfoma primario del sistema nervioso, ¿quiénes pedirían que se le aplicara un reservorio? Existe en la neuropatología muchísima controversia con respecto al inicio de esteroides en esta población, especialmente porque los neuropatólogos se quejan de que cuando una vez que se han comenzado los esteroides, estos pacientes tienen más dificultad para hacerse el diagnóstico. Este era un paciente de 76 años que fue remitido después de 5 días de estar con esteroides y el neuropatólogo tuvo alguna dificultad para demostrar que se trataba de un linfoma porque había una población de linfocitos policlonales agregado con macrófagos y vasos sanguíneos. Hay varios estudios retrospectivos que sugieren que la administración de esteroides no tiene ninguna influencia. Sin embargo, hay muchos estudios también que han demostrado lo que se llama el tumor fantasma o el tumor que se desvanece, en la cual con la administración de esteroides los tumores pueden desaparecer. En este estudio retrospectivo de la Clínica Mayo, en el cual 68 pacientes que habían recibido esteroides, de 107 pacientes con el diagnóstico de linfoma, ellos consideraban que la mayoría de pacientes que habían recibido esteroides antes del diagnóstico no había ningún problema con hacer el diagnóstico del linfoma primario del sistema nervioso y no requirieron de una segunda biopsia. Sin embargo, hay casos como este es un hombre de 32 años que se presentó con una convulsión. Se le hizo esta resonancia inicialmente que demostró esta lesión que tomaba el medio de contraste con esta lesión anormal aquí. Y se le comenzaron esteroides para hacerle una biopsia 10 días más adelante en otra institución. Cuando se le iba a hacer la biopsia, la lesión había mejorado y 6 semanas después de los esteroides, la lesión había completamente desaparecido. El paciente, 6 meses más adelante, vio a un neurólogo, el paciente estaba asintomático, se le hizo una resonancia que demostró esta lesión y en el momento de la biopsia se demostró que se trataba de un linfoma primario del sistema nervioso central. Por lo tanto, se considera, como la mayoría pensaron, que no se deben administrar esteroides en pacientes a menos que sea necesario por el aumento de la presión intracraniana, pero en estos casos realmente se debe evitar el uso de esteroides, no tanto también para la dificultad del diagnóstico patológico, sino también por los efectos secundarios de los esteroides. La segunda es esta mujer de 46 años, que se presentó con esta lesión, que se pensó que se trataba de un meningioma, aunque revisando la resonancia tenía características que sugerían que podía ser un linfoma. Se le hizo una resección quirúrgica, se demostró que era un linfoma de células B y la paciente recibió tratamiento con quimioterapia, recurrió como a los 6 meses, se le hizo un trasplante y ha permanecido sin evidencia de enfermedad por 13 años. Sin embargo, una gran parte de su lobo frontal derecho fue removido en el momento de la cirugía. Con respecto a la resección quirúrgica, series viejas han demostrado o sugerían que en estos pacientes en linfoma, que es difuso y usualmente profundo, no se requiere de resección quirúrgica, sino que se prefiere de una biopsia. Recientemente, el año pasado salió este artículo en el cual se revive la polémica que ya se pensaba que se había resuelto, en el cual se consideraba en este estudio, que fue el estudio en el que se demostró que los pacientes que recibían radioterapia o no recibían radioterapia en consolidación tenían el mismo pronóstico, un pronóstico similar. En este estudio, que ha sido muy criticado, el 73% de los pacientes se les realizó una biopsia y esos pacientes parece que tenían una menor sobrevida con respecto a los pacientes que tenían una resección parcial o subtotal. Este estudio, de nuevo, ha sido muy criticado por el hecho de que es un estudio, realmente no era el enfoque primario, la mayoría de los pacientes tuvieron biopsia y en general se considera que no hay ninguna evidencia que sugiera que una resección, tanto parcial como total, de un linfoma primario del sistema nervioso central va a ser mejor que una biopsia, por lo contrario, puede empeorar la calidad de vida. Volviendo a la paciente,
habían características radiológicas que permitían demostrar que había una menor difusión, indicando que había una alta celularidad, no, tanto en las imágenes el coeficiente aparente de difusión como en las imágenes de difusión, sugiriendo que se trataba de un linfoma primario del sistema nervioso. En este caso, la paciente es tratada, el cirujano le practicó una resección quirúrgica, se demostró que se trataba de un linfoma de células B. La otra pregunta es con respecto a la quimioterapia intratecal y si se necesita realmente de un reservorio. Estudios, de nuevo, retrospectivos, han sugerido que inicialmente no se necesita de dar terapia intraventricular. Los estudios antiguos que utilizaban dosis de metotrexate menores de 3 gramos por metro cuadrado de superficie sugerían que en esos casos sí se necesitaba, pero este estudio, que es un estudio retrospectivo, controlado, con un grupo de pacientes que recibieron metotrexate intratecal y otro grupo que no recibió metotrexate intratecal, se encontró que no había una diferencia en la sobrevida ni en la recaída en el sistema nervioso central. Un estudio de Europa sugiere el contrario, sugiere que realmente en este estudio inicialmente se hizo Este es un estudio de fase 2. Inicialmente los pacientes recibían quimioterapia intraventricular con un reservorio de Ommaya, pero porque había tanta complicación con el reservorio, se decidió que en el siguiente grupo de pacientes no se iba a poner el reservorio y no iban a recibir tratamiento intraventricular. Sin embargo, el estudio se paró tempranamente porque se encontró que había una diferencia marcada en el tiempo libre de progresión de enfermedad cuando no se aplicaba la quimioterapia intraventricular. Por lo tanto, la pregunta no está resuelta. Sin embargo, la mayoría de casos, la gente no está aplicando terapia intraventricular cuando se dan dosis altas de metotrexate. Por lo tanto, solo se debe empezar esteroides cuando es necesario, de acuerdo a la sintomatología del paciente. La biopsia es el enfoque neuroquirúrgico apropiado y los reservorios, en mi caso, únicamente los recomiendo cuando se encuentra que hay un líquido cefalorraquídeo positivo en los pacientes con linfoma. El tratamiento consiste de 2 partes, primero de inducción y segundo de consolidación. La inducción puede ser por radioterapia o por quimioterapia. La consolidación puede consistir en observación, radioterapia, quimioterapia con trasplante o quimioterapia, altas dosis de quimioterapia no mieloablativa. Entonces, las preguntas para el radioterapeuta son: ¿se debe dar radioterapia en la inducción? ¿Qué dosis de radiación se debe dar si se da en la consolidación? Y si se debe administrar radioterapia en la consolidación. De nuevo, este es nuestro paciente. ¿Cuántos utilizarían radioterapia en la inducción? ¿1? ¿2? No. ¿Cuántos utilizarían radioterapia en la consolidación? ¿Y qué dosis de radioterapia se utilizaría? ¿Alta, baja? ¿Alta? 15. Estudios retrospectivos han demostrado, o demostraron sin estudios controlados, que realmente con radioterapia sola la sobrevida de estos pacientes era menor, usualmente alrededor de 1 año, y que cuando se administraba quimioterapia en la inducción combinada con la radiación, la sobrevida mejoraba marcadamente. Aún más, la utilización de radioterapia en estos casos se asociaba a una neurotoxicidad tardía. Este estudio, que es el estudio alemán, se presentó en ASCO y luego fue publicado en Lancet Oncology, ha sido muy criticado, y este fue el estudio que comparó radioterapia 45 Gray oroencefálico con no radioterapia, y como vemos aquí se incluyeron más de 500 pacientes, sin embargo solo se reportó en alrededor de 300 pacientes con una sobrevida, y el estudio estaba diseñado
a no inferioridad, o sea que ambos tratamientos eran similares. Aunque había un aumento o una mejoría en la progresión libre de enfermedad cuando se utilizaba la radiación, no se encontró que hubiera una diferencia significativa en la sobrevida de estos pacientes y, por lo tanto, ha habido muchos editoriales y ha sido muy criticado este estudio con respecto a si realmente los resultados se pueden aplicar en la práctica diaria de los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso. Por lo tanto, aunque el evitar radiación es una alternativa que puede que no tenga un impacto en la sobrevida, todavía es un tema bastante controvertido. Este estudio que se presentó en ASCO del año pasado es utilizando una combinación de quimioterapia de RMPB y pacientes después de 5 ciclos que tenían una respuesta completa o después de 2 ciclos adicionales y no tenían una respuesta completa, se les daba radioterapia con una dosis de 23.4 Gray. Esos pacientes después se les daba citarabina y en este estudio se demostró que con esta combinación aproximadamente el 96% de los pacientes tenían una respuesta a esta combinación de tratamiento con bajas dosis de radiación. En este estudio también se demostró que no había una diferencia significativa. Al contrario, comparando con estudios anteriores, se encontraba que había una mejoría en la sobrevida y en la mediana de sobrevida, y aún cuando se trataban pacientes mayores de 60 años, no se encontraba la neurotoxicidad que se había encontrado en otros estudios. Este estudio, que es el estudio del RTOG, que posiblemente va a responder a la pregunta de si la adición de radioterapia se debe utilizar en esta población, es comparando radioterapia versus no radioterapia usando una baja dosis de radiación. Por lo tanto, se considera que no se debe utilizar radioterapia, a menos en la inducción, a menos que sea paliativa. La radioterapia para consolidación es bastante controvertida. En el caso específico, yo trato de evitar radioterapia en todos los casos y usualmente no recomiendo radioterapia para consolidación, y parece que la radioterapia en dosis reducida puede ser de beneficio y más beneficio que altas dosis y tiene menor neurotoxicidad. Con respecto al oncólogo médico, las preguntas son: ¿se usa quimioterapia en la inducción y qué régimen de quimioterapia se debe utilizar? ¿La adición de rituximab va a aumentar la eficacia? ¿Y cuál es la indicación para trasplante de médula ósea en estos pacientes? Este es un estudio retrospectivo. Múltiples instituciones aportaron sus casos, en los cuales se ve que a medida que han pasado los años, menos instituciones están utilizando radioterapia sola y la mayoría de instituciones están utilizando altas dosis de quimioterapia como metotrexate para inducción. La dosis de metotrexate es otra controversia. Hay uniformidad en decir que se necesitan dosis mayores de 3 gramos por metro cuadrado de superficie. Sin embargo, existe controversia si debe ser 8 gramos por metro cuadrado o 3.5 gramos por metro cuadrado de superficie. Sin embargo, se considera que el metotrexate es el pilar del tratamiento de quimioterapia en estos pacientes. La otra controversia es si metotrexate solo o si metotrexate combinado, y este estudio, que es uno de los pocos estudios controlados, fase 2, cuando el metotrexate se combinaba con citarabina, había una muchísimo mejor sobrevida y una muchísima mejor respuesta. Por lo tanto, se considera que la adición de otros agentes quimioterapéuticos a la alta dosis de metotrexate tiene un mejor pronóstico para estos pacientes. Y la adición de rituximab también ha sido muy controvertida, no hay ningún estudio controlado. Sin embargo, cuando se vio que se comparaba con utilizando solo metotrexate, procarbazina y vincristina, comparado con la adición de rituximab, se encontraba que había una mejoría en la sobrevida y también había una mejoría en la respuesta completa en estos pacientes. Por lo tanto, en la mayoría de casos se está utilizando rituximab para inducción en estos casos.
Aquí lo mismo, este es un estudio en los cuales pacientes revisaban metotrexate y fosfamida, y cuando se administraba el rituximab parecían tener una mejor progresión libre de enfermedad a 6 meses. Por lo tanto, aunque solo estudios retrospectivos sugieren que la adición de rituximab puede mejorar la respuesta en estos pacientes. La otra, y finalmente la otra pregunta o la otra controversia es con respecto a la inducción de quimioterapia y la conciliación con trasplante. Y realmente no hay ningún estudio prospectivo, hay 2 estudios actualmente. Este estudio que se llama, que es el estudio del Grupo Internacional de Linfoma Extranodal, que va a resolver posiblemente la pregunta con rituximab y con respecto al trasplante. Y este otro estudio que se llama el PRECIS, que es el estudio también para tratar de establecer si el trasplante va a mejorar en la consolidación y se puede reemplazar la radioterapia como consolidación. Por lo tanto, altas dosis de quimioterapia de metotrexate son la base del tratamiento. No hay ninguna prueba que rituximab mejore, sea de beneficio y que esté asociada con una mayor toxicidad, y el trasplante realmente permanece en este momento como experimental, usualmente en pacientes jóvenes y en pacientes que tengan un buen estado funcional. Mi enfoque es de inducción con RMPB más citarabina y de consolidación. Realmente dejo a los pacientes en observación y es más o menos lo que hemos utilizado por los últimos 5 o 6 años. En conclusión, se deben tratar de evitar los esteroides antes de la biopsia. La biopsia es el procedimiento quirúrgico de elección. No hay necesidad de utilizar reservorio en la mayoría de los casos. No se recomienda la inducción con radioterapia holoencefálica. Hay preguntas y controversia con respecto a la conciliación con bajas dosis de radioterapia. Si se va a utilizar radioterapia, se deben utilizar bajas dosis de radiación, y la adición de metotrexate con copolimquimioterapia, la adición de rituximab puede resultar en beneficio de estos pacientes. El trasplante permanece experimental. Pero una de las grandes conclusiones es que el manejo interdisciplinario, realmente estos pacientes son los que más se benefician de la Junta de Tumores, del manejo interdisciplinario, en las cuales todas las disciplinas aportan de sus conocimientos para mejorar el enfoque y el desenlace de estos pacientes. Este es uno de los pocos pacientes, de los pocos tumores del sistema nervioso en los cuales se puede obtener una curación. Esta es nuestra paciente, 4 años más tarde, no hay evidencia de recurrencia, permanece con un estado funcional de un Karnofsky de 90 y por lo tanto un enfoque que sea cuidadoso, que tome en cuenta el manejo experto de las múltiples disciplinas y las características del paciente va a resultar en una alta tasa de cura para estos pacientes y una menor morbilidad para los pacientes con linfoma del sistema nervioso. Gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.